la teoría macroeconómica que nos ha dado el profesor Martínez Lázaro. Presento a Nuria Vilanova, que es la fundadora y presidenta de Infopress, una empresa líder en el sector de la comunicación en múltiples ámbitos, a quien conozco desde hace tiempo y me alegro que hoy esté con nosotros para explicarnos su experiencia en Colombia. Y también contamos con la presencia de Sergio Mejías, que es el director general de Bubok, una plataforma editorial en Internet líder en la autopublicación de libros en lengua española. Y sin más tiene la palabra Nuria Vilanova. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, me hace muchísima ilusión compartir con todos ustedes la experiencia que hemos tenido en Colombia. La verdad es que ha sido un proceso muy rápido. Yo empecé a viajar a Colombia y a los 6 meses ya teníamos abierta la oficina. Y bueno, yo creo que esto es un indicativo de lo fácil que pueden ser las cosas, aunque hay que hacerlas bien hechas, por supuesto, y de las oportunidades que tiene este país. Haciendo una presentación muy breve de qué es Infopress y por qué estamos allí. Nosotros en España somos la mayor consultora de comunicación. Tenemos 150 personas en plantilla, que para nuestro sector es muchísimo. Para que se hagan una idea, nuestro inmediato competidor tiene la mitad. O sea, aquí lideramos con mucha diferencia el mercado. ¿Por qué tenemos ese espacio? Pues porque nos ha obsesionado el tema del conocimiento, de investigar, y no somos una consultora de comunicación al uso, porque tenemos todos los temas de posicionamiento, de reputación, de relaciones con los medios, pero también hemos desarrollado temas muy especializados como el área de comunicación interna, public affairs, comunicación online, etcétera, ¿no? Y es esa base fuerte, la del conocimiento, la que nos hizo pensar que una vez estructurado, pues podíamos plantearnos ir a otros países, ¿no? Esta es un poco la estructura de nuestra compañía y nuestra presencia global. En este momento tenemos 7 oficinas propias en España, 2 en Portugal. Estamos en Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro. Fue nuestra primera experiencia en latinoamericana y la más dura, con lo cual, después de la experiencia de Brasil, que es un mercado tan difícil como atractivo, llegar a Colombia fue como una sensación de respiro, de felicidad, ¿no? Y ahora tenemos también ya oficina en Lima, ¿no? El porqué, bueno, nuestros clientes en general son grandes marcas, empresas del IBEX españolas, empresas familiares españolas, pero también grandes empresas multinacionales americanas o de otros países, ¿no? Y este es el primer reportaje que nos hicieron cuando abrimos en Colombia, ¿no? Pues como veis, hasta mediáticamente pues tuvimos una gran acogida, ¿no? ¿Por qué, en nuestro caso, por qué era tan importante? Porque yo creo que ir a otro país tiene que obedecer a una estrategia de negocio, ¿no? Y además tienes que hacerlo dispuesto a invertir, no a ir allí porque necesitas ingresos rápidamente. Yo creo que eso es un error y ahora intentaré explicar el porqué, ¿no? Creo que tiene que estar vinculado a una estrategia de negocio. En nuestro caso, ¿qué vemos? Pues que el mundo de la comunicación ha cambiado y que para hacer comunicación de compañías o de productos cada vez es más importante el mundo de las redes sociales. Creemos que Internet es quien creará y destruirá las marcas en un futuro. Cuando estamos en Internet y nos ponemos en Google a buscar información positiva o negativa de una compañía, aparece que la información esté delimitada por una nueva frontera, que esa frontera no es el país, sino que es el idioma. Si ponemos una marca de un producto, McDonald's, y al lado la palabra salud, encontraremos un tipo de información diferente a si ponemos la marca McDonald's y health. Por lo tanto, creemos que poco a poco las compañías harán sus estrategias de comunicación no por mercados, por países, sino por idiomas. Y por eso para nosotros es muy importante estar en las principales economías de habla española y portuguesa, porque nuestro objetivo es liderar la comunicación de las marcas en redes sociales en español y en portugués, ¿no?
La primera aproximación a Colombia, pero yo creo que en general es válida para cualquier país, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de los tópicos, porque nos llevarán sin duda a conclusiones equivocadas, ¿no? Cuando llegas a Colombia, bueno, supongo que muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de viajar, pero para los que no, pues evidentemente es un país donde tiene muchos mundos, pero lo que es la capital de Bogotá, a la que llevas allí unas horas, te olvidas de que no estás en un país de Europa, porque ves sitios, centros comerciales maravillosos, súper creativos, edificios espectaculares, etcétera, ¿no? También, igual que una recomendación, es olvidarnos de los tópicos y de verdad tener los ojos abiertos para aprender, de allí casi como niños, con una necesidad absoluta de aprender, de sentir, de vivir el país. También debemos olvidarnos de los parecidos, porque engañan, ¿no? Somos parecidos, tenemos una cultura en común, pero también somos diferentes, y eso hay un pozo de la historia, de la cultura que se nota, y se vamos con también la idea preconcebida de que como hablamos español todo es igual, pues nos daremos cuenta que no. Esta es una foto hecha en un restaurante estupendo, por cierto, de comida colombiana en Bogotá, y son pues algunas de las muchas palabras que ellos utilizan y que, como veréis, pues son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, cuidado con los tópicos, pero también cuidado con las falsas similitudes. Nuestra experiencia, ¿qué nos ayudó? Pues primero investigar con amigos, y te das cuenta que las mismas asociaciones a las que podemos pertenecer en España existen también en Colombia, la Cámara Americana, la Cámara Alemana, y una asociación en la que yo estoy, que es la Young Presidents Organization. Pues tenemos muchas asociaciones internacionales, globales, comunes, que nos ayudan a conocer el país. Aquí he puesto los logos de las grandes empresas, pero es brutal el número de compañías españolas en Colombia, ¿no? Y yo creo que los grandes, las medianas y las pequeñas estamos todos dispuestos a compartir nuestras experiencias. Te ayuda mucho cuando alguien te explica pues, un poco cómo ha sido su aterrizaje en el país. Investiga con amigos. He puesto esta imagen de Ancestry.com, que es una web para encontrar a los antepasados, para explicar, es un poco un guiño, una broma, pero cuando llegas allí te encuentras que, sobre todo en un determinado círculo, pues los colombianos conocen mucho más nuestro país, muchísimo más que lo que nosotros podemos conocer Colombia. Pues a un determinado nivel, pues es casi obligado tener casi Miami. Ahora estoy entrando también en los tópicos, pero permitirme un poquito que exagere, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que tiene casa en Miami, pero muchísima gente tiene casa en Marbella, veranea en España, ha buscado cuáles son sus orígenes, conoce el pueblo de sus antepasados españoles, etcétera, y tienen un montón de amigos y relaciones en Colombia que pueden ser comunes a los nuestros, ¿no? La Cámara Hispano-Colombiana en Bogotá es de verdad relevante. Hay un equipo de gente estupenda. Enrique es famoso entre todas las empresas españolas en Colombia, que es el director de la Cámara, y también el ICEX, la embajada, el consulado, donde ahora el cónsul es el antiguo embajador de español en Alemania, que tiene una visión del mundo de las empresas muy interesante. Pues son sin duda aliados, ¿no? Bueno, me adelanto, pero es que lo he dejado para el final. Yo creo que otra de las grandes ventajas que tenemos las empresas españolas, y lo había puesto como cierre, pero viendo a Juan Gabriel tan cerca no puedo dejar de adelantarlo, ¿no? Y es que tenemos mucha suerte porque en Colombia, veis, hemos visto ahora al embajador, estaba también el ministro plenipotenciario, Julián, que es Julianosa, que es quien se encarga de los temas económicos. Tenemos a Juan Gabriel de ProExport. Es difícil encontrar un país que tenga una embajada y una
entidad dedicada a la promoción de exportaciones, tan volcado al mundo de las empresas, tan abierto y tan dispuesto a ayudar. En nuestro caso ha sido vital también el estar de su mano, ¿no? Una vez llegas al país y ya analizas cuál es el panorama empresarial, otro punto importante es hacer equipo, ¿no? Entonces intentar conocer a los equipos locales, ¿no? Una de las primeras cosas que me sorprendió en Colombia es que allí no estudian, allí están locos por estudiar. O sea, si alguna locura tenéis, es la obsesión por estudiar, ¿no? Te encuentras, yo estuve, por ejemplo, con un consejero de empresas familiares que debía tener unos 70 años, ¿no? Y me decía, he encontrado que el mejor curso sobre empresas familiares lo dan en no sé qué ciudad de Estados Unidos, no eran las típicas Boston, etcétera, y me he apuntado al máster, ¿no? Porque es el mejor que hay en todo el mundo. Pues ese consejero de 70 años estaba haciendo su máster, pero la mayoría de las personas que encontraréis en las empresas, cuando acaban su trabajo, a pesar de la locura del tráfico de las grandes ciudades, pues muchas van a hacer su máster número X o están en un proyecto de e-learning. Hay un nivel de formación brutal, ¿no? Quienes han estudiado fuera de Colombia, lo cual les da también una visión global que es muy útil para las empresas en el mundo de los negocios. Y después se está dando un fenómeno que yo, cuando en España decimos, y lo siento, que qué pena que se vayan las personas mejor formadas a trabajar fuera, pues me acuerdo de Colombia. Creo que una de las grandes riquezas de Colombia es que durante las épocas de la violencia huyeron del país personas con una formación muy alta, fueron personas que triunfaron en multinacionales en Estados Unidos, que han tenido cargos hiperrelevantes en las grandes empresas americanas o de otros países, y cuando el país ha mejorado, ha vuelto. Y claro, han vuelto con ese bagaje de haber trabajado en el primer nivel de grandes empresas, y han vuelto porque quieren vivir en Colombia, porque les gusta su país, ¿no? Un poco la conclusión sería que en general lo que es en procesos de selección de equipo en Colombia encontraréis, igual que otros países es más difícil, encontraremos personas con un nivel de formación y unas experiencias profesionales muy interesantes, con lo cual es fácil formar equipos y no hay la hiperinflación salarial que nos encontraremos en mercados como Brasil, por ejemplo, ¿no? Os he puesto la imagen de una amiga colombiana que es la presidenta de GE, de General Electric, en Colombia, Venezuela, y lleva a otro país que no recuerdo qué es, ¿no? Para poner también el acento y ahí con orgullo de mujer, en el papel de la mujer directiva en Colombia. Os encontraréis muchas mujeres en lugares directivos muy aguerridas y que también es un aspecto a tener en cuenta en el país, ¿no? Porque es bastante singular y seguramente diferencial respecto a otros países de Latinoamérica la pujanza con la que la mujer está ocupando puestos de primer nivel en las compañías, ¿no? Y la otra característica que he encontrado en los equipos humanos en Colombia es que son tremendamente emprendedores. Es muy fácil estar en una cena con 7 personas y las 7 han montado su propio negocio, porque ven tantas oportunidades, que les es muy difícil no aprovecharlo, ¿no? Y hay un espíritu emprendedor. Desde la óptica de quienes queremos formar equipos locales, eso tiene una ventaja, es gente con empuje, que empiezan a trabajar muy pronto por la mañana, que le echan horas al proyecto y que se atreven a tomar decisiones y hacer cosas. Y una desventaja, y es que como no les fidelicemos, dentro de nada montan otra empresa, no la misma que la nuestra, o sea, no es un caso como en China, pues de que aprenden y copian, pero verán una oportunidad y les será difícil dejarla pasar. Es decir, son equipos a los que les tenemos que dar recorrido y les tenemos que
ofrecer oportunidades de que dirijan una oficina y que después puedan dirigir el país y que después puedan hacer otro proyecto. Necesitan recorrido para poderles fidelizar, ¿no? A mí otra de las cosas que me llamó mucho la atención en mis primeros viajes fue el sistema político, ¿no? Donde los partidos no son importantes y las personas sí lo son, ¿no? Ves pues que claro, nosotros estamos acostumbrados a que en España el enorme peso de los partidos, ahí los partidos están muy poco estructurados, son casi inexistentes y lo importante son los candidatos, ¿no? Y, por ejemplo, en el actual gobierno varios de los ministros se postulan como posibles candidatos contra el actual presidente. Esto no es imaginable en un país como el nuestro, ¿no? Entonces es un sistema interesante a tener en cuenta, pero diferente, ¿no? Hay la importancia de las personas. Desde la óptica empresarial, uno de los aspectos que me parece muy importante es entender la hipersensibilidad que hay a los temas medioambientales, a la responsabilidad social corporativa y al mundo de las ONGs, lo social, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo, yo estoy ahora en el mundo de la consultoría y de la empresa, pero empecé a trabajar cuando tenía 18 años como periodista y empecé a trabajar en el diario El País, ¿no? Y me acuerdo que una vez le pregunté a mi redactor jefe, tengo una duda, a los sindicatos de una empresa me dicen una cosa y la empresa me dice otra, ¿qué hago? Me dice, Nuria, tú siempre a favor de los más débiles, ¿no? Y entonces, cuando yo tenía 18 años, que hace ya, el año que viene era 30, el periodismo era como muy ideal, ¿no? O sea, tú eras periodista para transformar la sociedad y para ayudar a los más débiles. Nada que ver con la situación actual, ¿no? Pero en Colombia todavía veo muchos periodistas con un ideal transformador, ¿no? De ayudar a mejorar el país, de mejorar a que haya más igualdad, de evitar catástrofes medioambientales por el culpa de un abuso de una compañía que empobrezcan una determinada zona geográfica, de exigir a las empresas que busquen también cómo mejorar su entorno. Esto pasa mucho, pues, por ejemplo, con las grandes empresas de energía. De alguna manera, las comunidades locales les piden que suplan al Estado en lo que es hacer determinadas carreteras o construir sitios de asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos sensibles a esta situación y, desde luego, no cometamos ningún tipo de error en este tipo, ni error real ni que se pueda presuponer. Es decir, desde luego no hacer las cosas mal, pero además ocuparte mucho de explicarte que las haces bien, ¿no? Para evitar que haya ningún tipo de duda, ¿no? Sobre el panorama de los medios de comunicación, me he encontrado con unos grupos mediáticos fuertes, grandes, sólidos, sin las deudas que aquí están sufriendo, donde la televisión y la radio tienen un impacto brutal en la creación de opinión, donde hay grandes líderes mediáticos, los señores de las ondas, que tienen un impacto tremendo en esa formación de opinión, que son críticos, no son complacientes. Pues las personas que están en el gobierno lo sufren, que les hacen un tercer grado, y también el mundo de las empresas, ¿no? Si tuviera que deciros cuál es una necesidad importante para una empresa española para establecerse allí, yo diría que es tener el mensaje. Empezaba hablando de los tópicos. Bueno, pues hoy el tópico que hay en Colombia es que si una empresa española va a Colombia es porque en España le va mal. Entonces, tú no puedes ir a vender a nadie. Para vender tienes que trasladar una promesa, una ilusión, y si creen que estás allí porque en España te va mal, pues va a ser muy difícil vender. Tenemos que tener un mensaje, y yo estoy aquí porque con humildad, pero
con seguridad creo que puedo ofrecer una experiencia que es diferencial y que nos da una posición de ventaja frente a cualquier otra compañía de Estados Unidos, de Francia o de lo que sea. El mensaje de qué es lo que vamos a ofrecer, porque pensarán que venimos huyendo, es el tópico que se ha instalado, no en Colombia, en todas partes, ¿no? Necesitamos una clave, necesitamos ser relevantes. Colombia es un país en este momento donde las empresas tienen dinero, entonces no van a comprarnos porque seamos más baratos, van a comprarnos porque lo que ofrecemos es algo diferencial y necesitamos ser relevante en su mercado. No basta con decir que somos importantes en España, necesitamos ser relevantes en su mercado y buscar cómo conseguir ese espacio, pues a través de dar conferencias en las asociaciones empresariales, participar en proyectos, vincularnos, que las hay, con las asociaciones o las fundaciones que hacen proyectos solidarios. Tenemos que buscar un espacio y ser relevantes. Hay unas grandes oportunidades para hacerlo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, estaba con una escuela de negocios hablando sobre enviar ponentes en mi compañía, Infopress, y me decían, si pueden ser españoles, mejor, porque aunque nos digan lo mismo, pero nos gusta poder decir que en nuestra escuela tenemos ponentes extranjeros. O sea, tienes oportunidades que puedes aprovechar para ser relevante, pero tenemos que buscar esos espacios, ¿no? Si tuviera que diros una ayuda, pues buscaros buenos partners, ¿no? Buenos partners con los que colaborar. Pues en el caso que estéis en el mundo de consultoría, escuelas de negocios con las que poder hacer estudios, hacer cursos, etcétera. O bueno, pues las instituciones, las asociaciones, los tejidos empresariales, que ahí son muy fuertes. Y por supuesto, en el caso de que vuestro negocio sea un negocio de socios, esto, ¿no? En nuestro caso, una de las cosas que nos hemos preocupado mucho es que nuestros primeros clientes no fueran solo españoles, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de que nuestros primeros clientes son empresas colombianas. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo porque lo que es un mensaje de éxito. No es que has conseguido vender a tus amigos que son españoles, sino que consigues vender a las empresas colombianas, ¿no? O a las empresas inglesas o a las empresas americanas. Entonces, yo creo que es un esfuerzo que debemos hacer desde el principio, aunque pues pueda parecer que intuitivamente tenemos más opciones con otras empresas españolas que son clientes en España. Creo que es un error posicionarse como empresa española que trabaja para empresas españolas. Tenemos que ser empresas globales que dan soluciones a las compañías en Colombia, sea cual sea su origen. Si tuviera que daros un consejo es ser responsables, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que os decía de esa sensibilidad social, ser responsables, buscar un proyecto. Hay proyectos maravillosos con los que colaborar y involucraros también a que ya que estamos en el país, pues con un esfuerzo económico o de ofreciendo nuestros trabajo gratuitamente o involucrando a nuestros clientes o de la forma que sea, ayudar también a la mejora del país, que a pesar de su índices brutales de crecimiento, pues también tiene todavía problemas de desigualdad, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y esa es la otra ventaja, pero que ya os he anunciado antes, ¿no? Un último aspecto, nosotros estamos en Bogotá, pero también estamos en Medellín. Y eso nos ha sido de gran ayuda, porque yo creo que por varias cosas. La primera, sin duda, es porque Medellín no deja de ser un mercado muy importante, ¿no? La segunda también porque es un hecho diferencial. Colombia, y yo creo que yo lo interpreto en la historia, en su historia de violencia, curiosamente hay empresas muy grandes, muy grandes, muy grandes, muy grandes, que solo están en Colombia, que no han salido a sus mercados más cercanos, como puede ser Perú, Chile,
Ecuador, Estados Unidos. ¿Y por qué en su día no salieron? Pues porque en su día simplemente coger el coche y salir a la carretera era peligroso, ¿no? Y hay compañías que son muy fuertes en Bogotá, pero que no tienen oficinas en Medellín. Por ejemplo, en nuestro sector, en el sector de comunicación, somos la única empresa de comunicación y relaciones públicas con oficinas en Bogotá y en Medellín, ¿no? Entonces, eso es una ventaja adicional. Hay grandes empresas, puede ser diferencial que estéis en Bogotá y en Medellín. Hay otros mercados también y después también produce muchas sinergias. Y otro aspecto muy importante, igual que hay esta faceta histórica de que Colombia tiene empresas enormes, ¿cómo pueden ser tan grandes y que justo ahora estén saliendo de Colombia? Bueno, pues yo creo que es por esa historia, pero ahora están saliendo. Y entonces podéis convertiros, nosotros lo estamos intentando, en sus partners cuando van a nuevos países. Hay muchas empresas colombianas invirtiendo en Perú, invirtiendo en Chile, invirtiendo en Estados Unidos, etcétera. Y si vuestra apuesta no es solo Colombia, sino estar en varios países del continente americano, pues podéis convertirnos en los partners ideales de estas compañías que ahora están haciendo esa expansión para ser lo que se denominan compañías multilatinas, y ahí hay también una oportunidad. Y nada, estos son mis datos de contacto. Aquí hay un... y encantada, bueno, falta el email, pero vamos, encantada de compartir información, experiencias con cualquiera de los que os animéis a esta aventura, y sobre todo el mensaje de que merece la pena. Creo que es una oportunidad y un lujo poder participar en un momento del país donde hay tantas ganas de hacer cosas, tantas ganas de hacerlas bien y tantas ganas de crecer, y podemos ayudar a crecer y estar con ellos en ese momento. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que después de la presentación habrá un debate, por tanto les animo a que piensen preguntas a nuestros dos invitados, y eso hará que esta conferencia sea también interactiva, no solo por su presencia, sino por el diálogo que establezcamos con los ponentes. Tiene la palabra Sergio Mejías, director general de Buboc. Hola, buenos días. Bueno, no tengo presentación porque no sabía que había que traer presentación, así que lo que os cuente, pues os lo digo de palabra. Nuestro ejemplo es muy diferente, ¿no?, al que nos acaban de presentar. Somos realmente Buboc es una pequeña empresa, es pequeña en cuanto a número de personas, es una micropyme. Es una empresa grande en cuanto a qué soluciones tiene, ¿no? Es como han dicho, es una editorial online para autores noveles de autoedición que permite a cualquiera publicar y vender sus libros bajo demanda, ¿no? Primero bajo demanda, vender ebooks y servicios editoriales, ¿vale? Eso es el resumen de la empresa. Somos número 1 en desarrollo web, en desarrollos técnicos. Realmente nos han dado muchos premios en ese sentido. O sea que tenemos mucha experiencia, ¿no?, en temas de comercio electrónico, ¿no?, que es en lo que nosotros somos más fuertes y es lo que, bueno, pues nuestra potencia. Antes de empezar, voy a contar una anécdota. Yo trabajé hace muchos años de consultor, estuve trabajando en Alemania, y allí pues había un juego con los alemanes que era pues a ver quién decía el estereotipo, ¿no? Pues la visión que tenían ellos de España era de agosto en Mallorca, y la que tenía yo de Alemania era en un pueblo llamado Van Naugen, que no conoce nadie, perdido, ¿no? Pues entonces, cada vez que ocurría algo, ¿no?, pues él decía, los españoles siempre hacen no sé qué. Yo decía, a ver, los alemanes siempre usan este tipo de salsa para comer, ¿no? Bueno, es decir, y de ahí extrapolábamos a todo, ¿no? Bueno, pues aquí pasa un poco igual, ¿no? No quiero extrapolar. Nuestra experiencia es una experiencia particular. Nosotros tenemos oficina en Barranquilla. Barranquilla es totalmente diferente por lo que conozco, pues a Bogotá, y esa es nuestra experiencia, ¿no? Entonces, nuestro equipo está íntegramente allí. Es un equipo
con el que llevamos trabajando muchos años, al que aprecio mucho y sin el que, sin él no hubiera sido posible hacer nuestro proyecto. Así que, por delante, pues mi agradecimiento a esa gente que trabaja con nosotros desde hace tanto tiempo. Nosotros empezamos hace 7 años. En ese momento éramos 2 personas y nos planteamos empezar a hacer desarrollos. Por un tema de costes, simplemente, pues nos decidimos a coger, ya que se puede trabajar todo en teletrabajo, a coger gente en 3 países. Uno de ellos, Colombia, y otros 2 que también de la zona, ¿no? Un tema puro de costes. En ese momento, bueno, pues pagar 400 euros a una persona, tenías trabajando contigo un ingeniero que aquí te iba a costar 2.000, ¿no? Entonces, bueno, pues era una oportunidad. De los 3 países que probamos, pues en uno de ellos, por más que probamos personal, se cansaban siempre al poco tiempo. Y en otro, pues teníamos 2 personas que realmente creíamos que era la misma, que trabajaba con 2 nombres en el Messenger, ¿no? Entonces, corrupción, cansancio, y al final nos quedamos con Colombia. En Colombia encontramos una persona de verdad íntegra, una persona que trabajaba muy bien, una persona en la que confiábamos, porque trabajar de esta forma hay que confiar mucho en quien tienes allí. Y sobre esa persona pues fuimos montando un equipo. Esa persona fue buscando más gente, se buscaron diseñadores, se buscaron más programadores, y alrededor de él, que realmente es Rafael Vega, ¿no? Desde aquí, como luego lo va a ver, le quiero agradecer, ¿no?, el tiempo que lleva con nosotros y la paciencia, ¿no?, que tiene. Pues alrededor de él se montó este equipo. Actualmente hay ahí 7 personas trabajando en desarrollo y en diseño gráfico, y es realmente nuestra columna vertebral en el desarrollo. O sea, todo lo hacemos allí. Voy a hablar sobre 2 temas principalmente, ¿vale? Sobre personal y sobre pues, nuestro negocio, el comercio electrónico, ¿no? Más centrado en el comercio electrónico. Sobre personal, voy a bajar mucho de estrato, ¿no?, como dicen allí, ¿no? Voy a bajar al nivel que tenemos allí, al nivel de chavales, jóvenes, ingenieros de 20 y tantos años en Barranquilla, que no tendrá nada que ver con un gran directivo en Bogotá, o sea, no tendrá nada que ver. Y este es nuestro problema, y esto es el problema que manejamos nosotros continuamente, diariamente, y que realmente sufro yo, ¿no?, que soy el que está en continuo contacto con ellos. Bueno, pero primero los sueldos. Eso es sueldo de 500 euros si tenías un ingeniero. Bueno, eso ha ido cambiando, ¿no? Ya no es tanta la diferencia. Y al final, a medida que fuimos incorporando gente, pues al final hemos montado una empresa con todo bien hecho. Y ya no hay tanta diferencia. O sea, ya no hay tanta diferencia de sueldos. Es verdad que todavía puedes tener, bueno, pues cierta ventaja en eso, pero cada día es menos. Y luego, el trabajar con gente en otros países, nosotros tenemos 7 en Colombia, tenemos 1 en Washington, tenemos 2 en Portugal, tenemos 1 en Tailandia, en España tenemos a 4 en Vigo, 1 en Mallorca. O sea, en la oficina estamos 6 personas nada más, lo demás estamos todos distribuidos. Eso implica que nuestra empresa trabaja las 24 horas del día, hay gente trabajando. Y eso implica dificultades a la hora de comunicarse, a la hora de coordinar equipos, a la hora de trabajar en equipo. Es realmente bastante complicado. Y los principios con Colombia fueron muy complicados. O sea, primero, encontrar una persona que, a pesar de que habla tu mismo idioma, con el que te puedas entender, de la forma que tenemos de hablar los españoles, y que esa persona también lo entienda, ¿no? Somos más secos, somos más directos, sin que se ofenda, sin que, por ejemplo, cuando esa persona se va de vacaciones, para mí es un trauma, porque se pone otra persona del equipo, y cuando yo estoy por Messenger hablando con ellos y le mando una cosa y me dicen, bien, ingeniero, y bueno, espero es que te espero 10 minutos para que me lo digas, no que me espero al día siguiente a que tengas un rato, ¿no? Entonces, esa comunicación que ya he conseguido con esta persona realmente es muy complicada, me ha costado mucho tiempo. Yo creo que tardé 2 años en tener una comunicación fluida, una comunicación en la que yo digo algo y él enseguida me entiende, o sea, con mi lenguaje, ¿no? Y eso realmente no lo he podido replicar con otra persona, me ha costado
nos está costando mucho, ¿no? Encontrar una persona con la que poder hablar de esa forma. Luego, en ese problema de esa comunicación que tienes que tener con un país con el que tienes, bueno, dependiendo cómo cambiemos la hora, pues tienes 6 o tienes 5 horas de diferencia. Hay problemas, como por ejemplo los días festivos. Ellos tienen muchos, tienen más que nosotros. Y lo peor de eso es que ellos ya los tienen todos pasados a los lunes. Con lo cual, entre que tienen más y entre que tú tienes la fiesta el jueves y ellos la tienen el lunes, pues al final hay muchas semanas que realmente hablas con ellos 3 días. Y eso es complicado, porque al final, si tú pierdes un día en comunicarte con ellos, al final has perdido 2, ¿vale? Por el tema del horario. O sea, hay que coordinarlo mucho y eso es un esfuerzo. O sea, tener un equipo allí de gente trabajando con la que es muy bonito lo del Sky, lo de todas estas cosas, pero realmente yo he calculado que me supone un 30% más de esfuerzo el comunicarme con ellos, ¿no? Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de los costes y a la hora de decidir montar un equipo allí. Otra cosa que te das cuenta ya cuando estás allí trabajando, en concreto en Barranquilla, me imagino que no será igual en todo Colombia, ¿no? Es el carnaval, ¿no? Cosas como el carnaval. O sea, el carnaval inmoviliza la semana del carnaval, la anterior y la siguiente. O sea, son 3 semanas en las que no están de vacaciones, están allí, que no están, pero son 3 semanas paradas. Que aquí también pasará, no digo que aquí también hay sitios donde estas fiestas pues pasa igual, ¿no? Pero que es curioso, que tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque para nosotros, precisamente en esas fechas, son fechas muy importantes y siempre tenemos problemas, ¿no? Porque hay que dejar equipos en retén, hay que dejar equipos de guardia. Yo ya tengo puesto que los lunes siempre haya una persona de guardia, al menos, porque si no, pues es complicado, ¿no? Es complicado el día a día. Cosas como detalles, ¿no? Me gusta de Colombia todavía el amor que tienen a la empresa, ¿no? Esa sensación de participar, de pertenecer a una empresa que yo creo que en España se está perdiendo, ¿no? Allí todavía está. Y les gusta representar a la empresa, les gusta sentirse parte de ella. Un día me pidieron uniformes. Y yo claro, el tema está que estás hablando por Messenger, estás hablando con una gente que habla tu idioma pero es otro país. Yo le dije, ¿qué queréis? Ahora los babis para el colegio. Bueno, no le hizo ninguna gracia, claro. Pero yo dije, claro, se quedó así, digo, ¿pero qué uniformes? Sí, uniformes, pues que vayamos uniformados. Bueno, eso hasta que no llegué allí y vi que la gente iba con uniformes en la calle y que más y que menos todas las empresas tenían su uniforme, pues no lo entendí, entonces les pusimos uniformes. Sí. Pero bueno, esos son los problemas, problemas de comunicación, ¿no? Es como cuando empiezan con las lluvias. A mí cuando me decían, nos hemos quedado sin internet porque está lloviendo, pues yo me pillaba unos cabreos tremendos. ¿Cómo te puedes quedar sin internet porque esté lloviendo? Bueno, eso fue hasta que fui allí y vi cómo llovía. O sea, cuando salí un día a la calle y que empezaron a caer 4 gotas y me dijo, vámonos que empieza a llover. Y digo, joder, son 4 gotas. Bueno, creo que no pasaron 15 minutos cuando estaba el agua corriendo por las calles, ¿no? Entonces, bueno, entiendo, ¿no? Cuando se quedan 3 días sin internet y cuando hay esos problemas, ¿no? Para bueno, que aquí no se comprenden, ¿no? Te has quedado sin internet porque ha llovido. El otro día se cortó la 4. Sí, no, digo que aquí también pasa, ¿no? Y vemos ahora en Estados Unidos como, bueno, un país tan grande, ¿no? Y no son capaces de levantar ante una desgracia como esta, ¿no? Es decir, que en todos sitios ocurre. Luego hay problemas a la hora del vocabulario. Tú no les puedes dejar ciertas cosas a su libre trabajo. Hay una palabra que no consigo que entiendan, que es que no pongan en las web digite, que pongan introduzca. O llevo 7 años y todavía no soy capaz de que no pongan digite, ¿no? ¿Eso qué conlleva, ¿no? Está bien, sí, yo lo entiendo. Yo entiendo y es un idioma parecido y tiene su diferencia, lo entiendo, pero el problema está que no puedes dejar el 100% del trabajo en su mano, porque si no al día siguiente te encuentras con la palabra digite, su password, en toda la portada de la web, ¿no? Tienes que estar tú ahí mirando, que no es digite, que es introduzca.
que no está, que no sé cuánto. ¿Vale? Y eso es un trabajo extra que hay que tener en cuenta pues a la hora de trabajar con ellos. Y luego los negocios, sobre todo centrado en el comercio electrónico, que es lo que hacemos nosotros. En España y en Europa nos creemos que lo del mundo global, esto que nos han contado, y nosotros pensamos que el mundo global es que en todo el mundo se usa el iPhone, ¿no? Y es que el mundo global. Y nosotros vemos ahí Latinoamérica como si fuera el RIS, el juego de la guerra de los mundos, ¿no? Y tú vas y dices, bueno, pues pongo mi centro de negocios en Colombia o en Puerto Rico, y desde ahí, pues mira, ya voy a Venezuela, a México, bueno, pues está más cerca, ¿no? Bueno, pues, o sea, todo eso, a la hora de la verdad, pues no es verdad. Es decir, nosotros que imprimimos libros, que hacemos libros y luego enviamos a casa del comprador, cuando hay pedidos, ya tenemos Bubos Colombia, ya desarrollado, montado y lleva 6 meses funcionando. Cuando hay un pedido de un acabado que allí no pueden hacer, cuando hay un pedido que a lo mejor va a Venezuela o a Perú, ese pedido se manda a España y se envía de España. Porque no funciona la comunicación entre países, no funciona esa mensajería para ir de aquí a aquí, que es una frontera, que es hacerse 500 kilómetros, se tiene que hacer pues 8.000. ¿La razón? Pues no lo sé, pues no funciona. Pero si viene un paquete y se queda un paquete en la aduana de México, pues el señor que está allí, en función de cómo sea de grande el paquete, pues le exige al comprador más dinero o menos dinero. Y ahí se quedan parados, con lo cual al final tienes que hacerlo desde España para que eso llegue a su destino. Temas de pasarelas de pago, temas de uso de tarjetas, de formas de pago online, ¿no? Que pensamos que también es algo global. Bueno, pues tampoco global. Los colombianos no pueden, bueno, esto es una generalidad, no lo sé cómo será, los colombianos con los que nosotros trabajamos, que son al final nuestro personal y nuestro público, no pueden retirar dinero con PayPal, por ejemplo, porque PayPal lo tiene prohibido. No pueden. Habrá gente que sí, que tiene una cuenta estadounidense, que tiene no sé qué montado y lo puede hacer, pero no pueden pagar con PayPal, no pueden pagar con una tarjeta de crédito normal, porque la mayoría de los bancos españoles tienen bloqueadas todas las tarjetas de crédito de aquella zona. Con lo cual, al final tienes que empezar a montar temas de pagos locales. Por ejemplo, ahí usamos Pago Fácil, algo así se llama, ¿no? Que es un tema de pago allí raro, a mí me parece extraño, porque nosotros vendemos online, vendemos ebooks, y esto es un sistema en el que alguien pues hace la compra, dice que paga, le dan un número, se va es que no lo entiendo muy bien, se va a un supermercado con un boleto que llaman, y ahí ya lo paga y luego le dan el código del boleto. Eso es una forma que para un comercio online, imagínate que estamos comprando un ebook, ¿no? O sea, yo imagino ese proceso para comprar un ebook de una semana, y ahí me choca, ¿no? Y ahí funciona. Y ahí funciona. ¿A cambio de que funcione? Pues un 25% de comisiones bancarias. ¿Vale? Está bien cobrado. Entonces, es un 25% de comisiones bancarias, es un 25% de sobrecoste que tienen las imprentas en Colombia, son un 25% más caras que la misma imprenta haciendo el mismo trabajo en España. Porque al final esa última milla les costará más dinero pues, en material, les costará ciertas cosas más dinero que al final hacen que se te encarezca ese producto, ¿no? Entonces, un producto como el nuestro, libros en papel, en Latinoamérica es un 25% más caro que en España. Con lo cual, muchas veces te compensa, en función del pedido, hacerlo en España y mandarlo para allá. Vale. Entonces, son cosas que hasta que no estás allí metido y eso, bueno, pues tampoco te das cuenta y te piensas que eso es global, ¿no? O sea, yo considero global, pues, por ejemplo, pues, cuando fuimos a Suecia, que llegamos allí y en una mañana fuimos a un banco, abrimos una cuenta bancaria en Suecia, nos dieron el TPV virtual, nos dieron 2 llaves ya para hacer las passwords para el comercio y nos fuimos de allí al mediodía ya con todo hecho. Eso es globalidad. Eso es poder acceder al 100% de las tarjetas, eso puedes tener tu pasarela de pago, que aquí en España se tarda 3 meses, allí lo tuvimos en una mañana.
Eso sí. Lo otro, bueno, pues lo otro es aprender cómo funciona aquello, adaptarte a esas condiciones y luego sortear pues todo tipo de cosas que ocurren por allí. Venezuela es imposible enviar nada, es imposible totalmente. A México, pues ya digo que depende de quién esté ese día en la aduana, etcétera, 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 ¿no? Y en Colombia, bueno, pues en Colombia funcionando el proyecto, ¿no? Cayó bien, la gente le gustó y, bueno, pues todavía creo que hace falta quizás un mayor aumento de nivel de esa clase media, que creo que es todavía, que es realmente de quien vivimos y que todavía creo que hay mucha diferencia en Colombia entre el que está aquí y el que está aquí abajo. Y nosotros, nuestro objetivo es la gente que está en medio. Creo que esa gente todavía no está del todo desarrollada. Como ya digo, tampoco para hablar en general, ¿no? Pero vamos, por los números que está dando el proyecto y por cómo está funcionando, pues bueno, creo que queda por hacer. Allí nos aprecian, allí nos respetan y allí, bueno, pues realmente no hemos tenido mayores problemas a la hora de montar nada. Nos han ayudado siempre para todo y realmente es un país serio y estable, ¿no? Que es al final lo único que necesitas para que puedas ir montando un proyecto a pesar luego de las dificultades que tengas y que vayas sorteando pues como pueda ser. Y eso es todo. Gracias.